nuevamente con ustedes en Conexión Espiritual. Hoy tenemos la segunda parte de Encuentros Cercanos con la Muerte, con nuestra invitada Liliana Marcela Támara, una doctora especialista en bioética que lleva más de 3 décadas atendiendo personas gravemente enfermas y con quien tuvimos el placer de tener nuestro primer episodio. Liliana, para mí es un gusto darte la bienvenida. Diana, muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí en Conexión Espiritual. Estoy terminando ya, ahora sí, de moverme para poder estar aquietada y completamente atenta a todo. Ay, bueno, muchísimas gracias, Lili. Bueno, en el primer episodio estuvimos charlando sobre lo que eran los cuidados paliativos, estuvimos también haciendo un acercamiento a esos procesos de duelo y queremos iniciar esta segunda parte con un escrito de un libro que se llama Los 5 grandes arrepentimientos de los moribundos, un libro escrito por la enfermera australiana Ware. Y interesantísimo como empezar a hablar un poco sobre lo que la autora de este libro nos habla, Lili, y también hacer una comparación con tu experiencia. Si me lo permites, y mientras te relajas y tomas aire, porque veo que subiste las escaleras, Dios mío, entonces me voy a permitir leer esos 5 arrepentimientos de las personas que están en esta etapa, según la enfermera en su libro. Y dice, ojalá no hubiera trabajado tanto, dicen muchos hombres cuando miran hacia atrás. Lamentan haberse perdido la niñez de sus hijos y la compañía de sus parejas. Lamentan haber aprendido del autodominio para dosificar, mantener hábitos sanos y una vida ordenada. Desearían haber tenido el coraje de expresar sus sentimientos, de no dejarse llevar por la amargura y el resentimiento, de haber peleado por ser lo que querían ser en lugar de llevar una existencia mediocre, no haber tenido expectativas materiales excesivas, ni envidiar a otros, ni marcarse metas irrealizables. También lamentan no haber estado más con sus amigos, haber cultivado la amistad y haberla preservado, haber aceptado a los demás tal como son, para así evitar que la rigidez deteriorara las relaciones. Eso es lo que nos habla a grosso modo el libro de la enfermera que pues decimos era inglesa, ¿no? Perdón, australiana. Entonces, pues sí, como tú dices, es otro contexto. Cuéntanos sí, entonces. Mira que un poco la conformación de las redes de cuidado y de las redes familiares aquí en Colombia, sobre todo en entornos rurales o que han tenido o que todavía tienen pues como algunas familias que no están solamente en ciudad, pero también incluso los que han migrado terminan viviendo de una manera muy particular. Yo he visto personas que en el primer piso vive la mamá, en el segundo piso vive una hija y en el cuarto vive otra hija y a 3 edificios vive un hijo y cada uno con sus respectivos hogares. Así como también hay barrios en donde no, es que yo vivo cerquita de mi mamá, yo vivo cerquita de mi hermano. De tal forma que se hacen como conglomerados para apoyarse, ¿no? Para cuidarse, para acompañarse, incluso para pelearse, pero que eso permite que así como se ha vivido un poco en cercanía, en acompañamiento, también el final sea en acompañamiento y en cercanía. Y por eso tal vez acá no hay tanto arrepentimiento por haberse perdido de las relaciones humanas con la familia, es porque precisamente aquí se siguen teniendo esas relaciones humanas con la familia. Entonces creo que ese es uno de los elementos diferenciadores e importantes de tener en cuenta cuando uno ve de qué se arrepiente, porque entonces dice, no, pues no trabajemos, que es algo que a veces es difícil para
algunas familias, porque hay una persona o dos personas o algunas que pueden hacer em, aportes económicos importantes en el cuidado, encargarse de cosas como contratar un personal de enfermería, comprar unos medicamentos que no los da la EPS, y los otros que no tienen esa posibilidad económica, entonces dicen, ah, bueno, pero yo puedo quedarme esta noche y puedo quedarme cada 2 noches a cuidar, ¿cierto? Entonces, no solamente es como lo económico, sino también ese, 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 esa cercanía de familia. Probablemente, y vi algunos casos también de personas que no tuvieron pareja, no tuvieron hijos e hijas, no tenían familia aquí en Colombia, entonces pues fueron personas que de alguna manera no tenían como todas esas redes de apoyo. Sin embargo, siempre, y eso fue algo muy lindo, de la gente que buscaba morir con dignidad, aparecían algunas personas, incluida yo, que acompañábamos a ese proceso para que la persona no se sintiera sola, desamparada. Pero también hay casos muy lindos en donde la gente cuida a sus seres queridos, no tan cercanos, sino primos, tíos, personas más lejanas, como si fueran algo muy, muy, muy propio, muy personal. O sea, como que hay un sentido de compasión en la gente que quiere vivir y morir con dignidad. Y en cuanto a lo que hablábamos de los bueno, de lo que hablábamos del libro de esta enfermera, de que se estaban arrepintiendo las personas en último momento, haciendo un paralelo con tu experiencia aquí en Colombia, tú al respecto, ¿qué tendrías que decir? Mira, por ejemplo, una de las cosas que allá decían es que no expresaban sus emociones y aquí nos pasa todo lo contrario, ¿cierto? O sea, acá como que nos falta freno, como que lloramos mucho o nos ponemos muy bravos o reímos mucho, ¿sí? O sea, como que la expresividad es muy, muy grande. O que desearía haberme dejado ser más feliz, ¿cierto? O sea, toda la humanidad siempre ha querido como buscar la felicidad, la eterna juventud, como todas esas cosas que no nos generaran pesadumbre. Y eso, pues desafortunadamente, es algo irreal, ¿sí? O sea, la vida viene completa, viene con las rosas y con las espinas, viene con el día y con la noche, viene con la vida y con la muerte, con la salud y con la enfermedad. Entonces, en esa medida, tratar como de volvernos un mundo feliz en donde Sí. no pase nada que sea adverso y perdernos una serie de aprendizajes que son fundamentales dentro de lo humano, pues tampoco está bien. Entonces, ¿de qué sí sé? ¿De qué sí? Pues como que he escuchado sobre todo a los papás y mamás, ¿no? O sea, mi hijo no está, pero es que él allá vive mucho mejor que lo que puede vivir acá. Yo prefiero en este momento estar solo, sola de él, pero sabiendo que esa persona hizo un desarrollo de su vida mucho mejor y que yo le di la posibilidad de que se desarrollara mucho mejor de lo que podía vivir acá. O sea, siento que acá, en todas estas personas que han querido vivir y morir con dignidad, hay un sentido de no cargar a los demás, ¿sí? Como de no preocupar a los demás, porque cuando uno le dice, es que yo me arrepiento de que tú te hayas ido, es que yo me arrepiento de tal cosa, pues eso es pesado. Sí he visto muchas personas que han llamado a personas de su vida eh, para hablar con ellas y pedirles perdón, por ejemplo. Eso lo he visto con bastante frecuencia y llaman incluso a su sacerdote, a su confesor, y, 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 y se confiesan, más que arrepentirse, ¿cierto? O sea, saben que también son frágiles, que también cometen errores
y que también han tomado malas decisiones y en esa medida son capaces de reconocerlo y pedir perdón e incluso si es posible reparar algo. Y eso sería más allá de la creencia por lo que somos católicos. O sea, no, lo de llamar al padre y confesarse tiene que ver con la creencia, pero lo que te entiendo es que es más profundo lo que los motiva y es ese perdón que quieren llegar a hablar con las personas a las que hirieron. Sí, como quedar como en paz y salvo, creo. O sea, Sí. eso es importante. El 87% de la población que yo veo es católica. O sea, es una gran mayoría, ni siquiera cristiana. O sea, ¿por qué los católicos quieren más morir con dignidad? No tengo claridad, pero obvio también cristianos, obvio también algunos de la comunidad judía, algunos agnósticos, algunos ateos, sí. Y cuando uno quiere para sí algo bueno, pues en general también quiere para los demás cosas buenas, ¿sí? O sea, no es que yo me voy y no dejo nada, sino yo me voy, dejo mis asuntos organizados, que esa es como una de las formas de hacer ese cierre, ¿no? De hacer esa despedida. Despedirse no solamente es dar un beso en la mejilla o hacer un abrazo o decir una frase, sino para poder hacer ese cierre de la vida, pues hay una gran cantidad de elementos y uno de esos elementos es como ese perdón, como ese quedo en paz con ustedes, les agradezco que me hayan perdonado mis fallas y también les perdono las que tuvieron conmigo, ¿no? Lili, y entonces me causa curiosidad, ese desapego. Tú dices que no hablan de lo tal vez orgullosos de sus familiares que se fueron y emprendieron otros rumbos y progresaron, más con empatía y con alegría que con algún tipo de dolor y de tristeza porque se fueron. Claro, porque es que fíjate que cuando uno tiene conciencia de que ya no va a ver a la persona, ya no la va a sentir, ya no la va a escuchar, ya no va a estar con esa persona, pues uno quiere que a esa persona le vaya bien, ¿sí? O sea, en general no es como el suicida castiga, ¿sí? El suicida sí castiga un poco, no todos los suicidas, algunos dejan un mensaje, ¿no? Miren hasta donde me hicieron llegar, ¿sí? O sea, mire todo lo que pasó en la vida tan duro, que mire lo que ocurrió. Pero cuando es la muerte por enfermedad y cuando hay tiempo para hacer todo este proceso, en términos generales la gente quiere irse bien y que los que queden bien. No es que estén desapegados, sino que se van a tener que desapegar de todo. O sea, ya han hecho conciencia de que efectivamente no van a poder continuar acá, que es algo que es difícil, es duro, porque hace sufrir saber que uno ya no va a estar acá. Para la mente, pensar que uno se acaba es insoportable. Por eso, entonces buscamos cosas más allá de la muerte, como que haya experiencias trascendentes, que yo haya dejado hijos, libros, legados, patrimonios, cosas para que la gente pueda recordarme, ¿sí? Eso hace parte de esa incapacidad que tenemos de aceptar nuestra finitud, que ya vamos a llegar a un momento en donde ya no vamos a estar, o sea, como que es insoportable pensar el mundo sin nosotros. Entonces, por eso, en esa respuesta a qué pasa después de la muerte, está mucho algo muy lindo, el cielo, ¿cierto? Cosas muy esperanzadoras, muy desde el espíritu, desde algo intangible que no podemos tocar, pero pues siempre de la religiosidad y la espiritualidad como una decisión, ¿sí? Una decisión
en donde yo decido creer que hay un cielo, decido creer que hay un Dios, ¿por qué? Porque lo he sentido. Este sábado un hombre yo le preguntaba, ¿tú crees en Dios? Pues me dijo, no, yo no soy beato. Pues sí, sé que hay un Dios. Y le dije, ¿y cómo es tu Dios? Y entonces me dijo, no, pues yo no me he puesto como a pensar en eso. Entonces le cambié la pregunta y le pregunté, Emilio, ¿tú has sentido la presencia de Dios en tu vida? Dice, claro, 8 veces, usted no se imagina las cosas que Dios ha hecho por mí, ¿sí? Entonces, pues ese sentido de Dios, que es una decisión de creer, también está unida a una providencia divina que excede nuestra capacidad humana, ¿no? O sea, que nos desborda, que no alcanzamos como a entender del todo y como que muestra a ver quién sabe un poquito más para que me guíe un poquito en ese camino. Y yo puedo sentir es que en esos procesos hay mucho amor inmerso en todo eso que pasa y de lo que tú has sido testigo. Y hablando, Lili, de la parte del buen duelo, del morir con dignidad, hay una enfermera y quiero citarla, permíteme, la encuentro por aquí, una enfermera y trabajadora social inglesa pionera de los cuidados paliativos que dice, ella escribía, la forma en que muere la gente permanece en la memoria de quienes viven, decía Sí, esta enfermera, la señora Saunders. sí. Cicely Saunders, ella era enfermera y luego se formó como médica para poder aliviar a los pacientes de dolor, porque ella se daba cuenta que los médicos no formulaban lo suficiente a las personas que ya estaban al final de la vida. Estamos hablando de la década de los 60, de la posguerra ya del siglo pasado en Inglaterra. Y ella dejó un legado espiritual muy grande, muy importante. Hay un libro lindo que se llama Velad conmigo, que recoge como esa solicitud que Jesús le hace a los apóstoles cuando él está allí en la agonía previa a la crucifixión y muerte, a la pasión, crucifixión y muerte. Y un poco lo que se hace al final de la vida para que la persona pueda estar confortable, pueda estar tranquila, pueda estar aliviada, es estar cerca, ¿no? O sea, no es eso, metámoslo allá en un hospital y que allá ellos se encarguen, sino es estar cerca, es ven, te acomodo las almohadas, ven, te cambio la pijama, ven, cambiamos estas sábanas, cambiamos el pañal o vaciamos el pato, te humedecemos los labios, aplicamos crema en el cuerpo, ¿cierto? O sea, son acciones muy, muy concretas que hacerlas con un bebé, hacerlas con un niño cuando está al principio de la vida, pues es muy fácil. Hacerlas ya con una persona enferma, adulta mayor, que además está con dolor, requiere un poco más de cuidado. Entonces, cómo se muere no es algo que podamos controlar, ¿cierto? Eso es algo importante y algo que le ayuda a uno a orientar cómo quiero que me recuerden, es como pensar, oye, ¿tú qué quisieras que pusieran en tu tumba? Aquí yace una amorosa madre, aquí yace una mujer emprendedora, aquí yace un hombre trabajador, devoto padre, ¿cierto? O sea, como, ¿cuál es el recuerdo como tú quieres quedar en la mente? Y eso es algo que uno hace a lo largo de toda su vida. Pero el broche de oro, el lazo final, el cierre al final, esos últimos meses o semanas o días, pues pueden llegar a ser tremendamente impactantes. Impactantes por su belleza, por su humanidad, por su dulzura, sí, por la tristeza de la pérdida,
pero por la posibilidad también de tejer en conjunto, ¿cierto? De que estamos aquí acompañándote, de que estamos aquí cuidándote, de que estamos aquí recordando todo lo vivido, de que estamos aquí anticipando un poco cuando tú no estés, cómo vamos a estar, cómo vamos a continuar. Y algo allí que le hablaba hace un momento a Diana es que si hay un adecuado control de síntomas, a pesar de que la persona esté un poco dormida, nunca va a llegar a ser como la bella durmiente, ¿cierto? Allí en una urna de cristal, todo perfecto, todo inmaculado, porque ya lo mencionábamos, tanto entrar a la vida como salir de la vida está llena de muchas cosas, de sangre, de olores, de dolores, ¿sí? Entonces, ese alivio es muy importante para que las personas que están alrededor no queden con un impacto visual, un impacto auditivo, un impacto emocional tan grave que bloquee su proceso de duelo. Cuando todo está más o menos bien controlado, cuando entendemos qué ha pasado, hacia dónde vamos, hemos hecho el cierre, la persona que queda, el doliente, va a estar triste, sí, pero también va a estar muy aliviado con que hizo todo lo mejor posible por ese otro ser querido, porque estuvo allí, porque trajo los medicamentos, porque estuvo pendiente del lavado de las cosas, porque quería una Coca-Cola por la tarde y le dimos la Coca-Cola por la tarde, no es necesario pues solamente en la mañana y decirle un cuento de que es que la tienda la cierran y entonces no conseguimos la Coca-Cola por la tarde. Porque de esos pequeños detalles que solamente las familias conocen, hay personas que no les gusta que les toquen así la cabeza, ¿cierto? Que sienten eso como algo molesto. Y a veces hay personal de salud que entonces llega, o los mismos sacerdotes o las personas que van de voluntariado a veces le hacen eso, y pues es bueno que la familia le diga, mira, ya después de que ha salido, mi mamá no le gustaba que le toquen la cabeza, ella pues prefería como que no, entonces si quieres tocarle el hombro, la manito, ¿cierto? Por ejemplo, hay personas que les gustan las cremas de unos olores, pero que hay otros olores que no soportan. ¿Eso quién lo sabe? Pues quien ha vivido con la familia todo el tiempo, no la auxiliar de enfermería que dice, no, tráigame la crema o el aceite de coco, que es que se le va a ayudar muchísimo, y entonces no, es que ella el olor del coco no lo soporta. Entonces, ese conocimiento que se tiene de la persona hace que las condiciones del final puedan ser tranquilas, puedan haberse hecho una intervención adecuada y que a mí en mi memoria y en mi corazón me quede la tranquilidad. Entonces, yo he escuchado a muchas familias que cuando ocurre el fallecimiento de su ser querido, después de semanas o meses de todos estos cuidados, dicen, doctora, siento tanta paz, siento tanta tranquilidad, siento como un descanso, ¿sí? Como que ya pasó el torbellino, ¿cierto? Ya pasó todo eso tan difícil, tanto de lo físico como de lo emocional y de lo mental, porque a veces también nos pasan cosas, ¿no? Estamos viendo algo, pero la cabeza, eso por allá, hace unos barullos terribles y eso ya uno se imagina unas cosas que nunca van a suceder y sufre más por lo que piensa que por lo que está realmente viviendo. Entonces, no hay que asustarse de que el final de la vida de una persona pueda traernos alivio. No tiene que ser una novela mexicana ni una ranchera terrible allí de dolor y de sufrimiento y de que es que la muerte es lo más terrible que nos puede pasar. Hay momentos en que la muerte llega de una forma buena, ¿cierto? O sea, yo he dicho que la muerte es aquella que llega cuando no se quiere.
y en ocasiones tan deseada no se presenta, porque tratamos muchas veces de controlar, de que las cosas sean a nuestra manera, como nosotros las entendemos y no como es la vida realmente. Y pensamos que podemos darle un orden a la vida, ¿cierto? O sea, como que tú tienes que durar hasta tal día, tú tienes que acompañarnos para tal situación, tú tienes que hacer tales cosas. Y pues muchas veces no, nuestros planes, nuestros deseos, nuestras ilusiones son eso, son unas como vanidades, ¿no? O sea, como algo que se espuma muy fácil. Entonces, las experiencias, más allá de la muerte, son experiencias vitales. Yo me acuerdo que cuando yo era niña, mi abuelito yo tenía 5 años y él tenía 77, el papá de mi mamá murió. Y entonces mis papás dijeron que cuando habían entrado a nuestra habitación esa noche, nosotros teníamos los piecitos por fuera del cubrelecho. Mi hermanito en su camita, yo en mi camita y los 2 piecitos afuera. Entonces que eso era un signo de que mi abuelito había ido y nos había despedido de esa manera, sacándonos los piecitos de debajo del cubrelecho para que mis papás se pudieran dar cuenta que el abuelito estaba ahí. Eso probablemente era una noche muy calurosa realmente. Y yo le decía a Diana que la cabeza une puntos, ¿sí? Entonces, si a uno le muestran una figura que está con puntos y números, entonces uno puede hacer la figura. O uno puede mirar las nubes y decir, ay, ahí estoy viendo una rosa. Y pues ahí no hay una rosa, ahí hay una cantidad de agua. Entonces, la cabeza nos hace mucho llenado, o sea, llena espacios, llena vacíos que no son reales. Yo llevo los últimos 17 años en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y cuando yo llegué allí, pues allá está la morgue, ¿no? Y entonces pues allá están los muertos, y todos los muertos de la ciudad llegan allá. Y había gente que decía, no, es que eso se escuchan voces, es que eso se escuchan ruidos, es que eso se pasan cosas, es que se desaparece lo uno o lo otro. Y lo que yo sí veía eran muchos otros compañeros haciéndole algunas pilatunas a sus compañeros para asustar. Si hay un lugar en donde haya muchos muertos es en la morgue, en las morgues de las ciudades o en las morgues de los municipios. Y no ocurren como esas cosas que quisiéramos que ocurrieran, porque muchas veces queremos creer que pasan cosas que nos aseguran que hay vida más allá de la muerte. Y por eso creemos en las visiones de los santos, ¿cierto? Por eso creemos en el cielo, y por eso también deseamos que quienes se portan mal se vayan al infierno. porque quisiéramos que el mundo fuera como nosotros pensamos que debería ser. ¿En tu experiencia tienes alguna de esas anécdotas que digas definitivamente no? Mira, hubo una que me llamó mucho la atención, pero pues también han pasado cosas que es como si uno desanudara un nudo, como si uno soltara un nudo, ¿cierto? Entonces, muchas veces cuando yo llego a las casas y hablamos de los temores que hay, hablamos de los problemas que están presentándose con el cuidado, hablamos de las situaciones como que hay que soltar, sin todavía poner medicamentos, de pronto haciendo un poquito de alivio de síntomas en algunos casos, y la persona simplemente para. Y todos
es que no hizo nada, ¿sí? Yo no hice nada, o sea, no hubo necesidad de hacer eutanasia, no hubo necesidad de que hubiera suicidio asistido, no hubo, sino simplemente fue como soltar algo que estaba ahí amarrado y que estaba perpetuando como un sufrimiento, como una angustia, como una desesperación, como una desesperanza también. Si uno tiene un cuerpo con dolor o con un síntoma físico muy fuerte, eso es un estímulo para que la vida se mantenga. Entonces, por eso siempre es importante aliviar los síntomas para que la persona pueda ya trascender tranquilamente cuando ya no hay condiciones para la vida. Hubo un hombre que llevaba muchos años en un estado vegetativo persistente, con una traqueostomía conectada a un ventilador y con una gastrostomía para la alimentación. Muchos años, 8 años llevaba. Y la familia decidió que yo fuera a ver el caso. Y yo les expliqué pues la situación que veía, cuánto él estaba sufriendo físicamente, sí, estaba con cara de dolor, o sea, había signos que mostraban que sí estaba con molestias. Y yo dije, yo quisiera que ustedes se preguntaran si ustedes estuvieran ahí acostados en esa cama como está él, con esa sonda de traqueostomía, con esa sonda de gastrostomía, con esa traqueostomía, con lo que tienen que hacer por él todos los días, ¿ustedes quisieran estar en esas condiciones? Y entonces todos se quedaron muy preocupados y no, definitivamente no. Entonces yo dije algo como, estoy segura que si fulanito pudiera decir que él no quiere continuar de esta manera, nos lo diría. Y salió como un ruido del estómago de él. Y decía, porque yo dije, ¿cierto fulanito? Y él dijo, sí, desde el estómago. O sea, una cosa que yo dije, wow, eso está muy complicado. Hay personas que necesitan el permiso médico para morirse y eso es muy difícil porque se sostienen, porque si los médicos les están diciendo todo el tiempo, no, tienes que luchar, tienes que seguir, hazte más quimioterapia, hazte más radioterapia, sí, ya estás terminal y sí, no te está funcionando, pero hazte más, y siguen y sufren y sufren y sufren. Y cuando llega un médico que les dice, no, mira, está bien que pares, es posible. La encíclica Evangelium Vitae lo dice, o sea, el santo Papa Juan Pablo II también lo dijo, o sea, es posible parar, el hacer tratamientos de manera compulsiva, con tal de preservar unos signos vitales cuando la vida como tal ya no está, ¿cierto? Entonces, a veces las personas ya han muerto, tienen incluso pues como todas las intervenciones, pero los familiares o los allegados o a veces los sistemas de salud los mantienen en unas condiciones no por el mejor interés de esa persona, sino por otro tipo de intereses, porque no quiero quedar viuda, porque no quiero dejar de recibir la pensión, porque no quiero que me dejen de pagar el dinero mensual que me están pagando por sostener a esta persona. O sea, todas esas cosas están allí en juego, que son aspectos más allá de la muerte, más allá de la vida, pero que son reales y que afectan mucho lo que le pasa a un ser humano en esas condiciones. Entonces, yo nunca he tenido como que con tantas personas que he acompañado, como que yo diga, vienen aquí y me hablan o como que me tocan o como que me ayudan o como que están bravas, sí, nunca. Obviamente yo tuve una formación muy clara, ¿cierto? Muy psicoterapéutica, con un marco terapéutico muy encuadrado para que pues yo pudiera servir,
¿cierto? Porque si no pasa como llego a un hogar y está una auxiliar de enfermería atacada en llanto porque el señor está en una crisis de insuficiencia respiratoria. Le dije, no, o sea, tú te secas las lágrimas y tú eres aquí el apoyo técnico para poderle dar al señor los medicamentos. O sea, ¿de qué sirve que todos nos ponemos histéricos o todos nos ponemos a llorar o todos nos llenamos de angustia cuando se necesita acciones reales y concretas para poder ayudar a esa persona en un sufrimiento que está teniendo? Entonces, la conexión del espíritu en ese libro de Velad conmigo, Cicely Saunders lo dice muy lindo, ¿no? O sea, ella dice que hay muchas acciones amorosas, que es lo que Diana decía hace un momento, que son intangibles, porque el amor como que se siente a través como de la presencia, como de la paciencia, como de la humildad, como del cuidado, como de la compasión, ¿cierto? Como de no le hagamos cosas que sean feas. Entonces yo le digo generalmente a las familias, mira, siempre que le vayas a hacer algo a él o a ella, háztelo primero a ti. Si tú lo sientes rico, si tú lo sientes agradable, si tú lo sientes bonito, hazlo a esa persona. Pero si sientes que es algo horrible, pues no se lo vayas a hacer, que fuera de que está bien frágil y bien malito o bien malita, pues no lo va a recibir adecuadamente. ¿Y has tenido algún caso de todos estos que se habla del túnel, de personas que han estado a punto pero ya no, y pasa algo y llega la luz y vuelven y dicen que, bueno, tuvieron una segunda oportunidad o se encontraron con X o con Y? No, mira que ninguno de los casos que yo he acompañado durante estos años como que se ha vuelto a recuperar, no. Han sido personas que pues por algo están en cuidados paliativos, ¿cierto? Y es porque ya están muy al final. Todos dicen que ven una figura que les es cercana, por ejemplo la mamá en sueños, ¿sí? Están dormiditos y la ven, o de pronto abren los ojos, ay, ahí pasó mi mamá, ¿cierto? O ahí pasó mi esposo, o ay, mi hermano mayor está ahí, ¿cierto? O sea, me están llamando. Sí, hay como un patrón que se repite con cierta frecuencia, como que ven seres queridos que ya han fallecido, y siempre es como un parte de tranquilidad, ¿cierto? Como una situación muy, muy tranquilizadora. Hubo una persona que no era paciente. Hace 15 años mi mamá tuvo un accidente cerebrovascular por una ruptura de un aneurisma. La tuvieron que operar y estuvo en la unidad de cuidado intensivo un tiempo muy importante, y cuando salió se despertó en la habitación y dice, ay, ya llegué aquí. Y entonces, ¿por qué? ¿Estabas en la unidad de cuidado intensivo? Dijo, no, yo estaba con el Señor de la Misericordia, y le dijo a un ángel que entrara yo por esa puerta, porque había otra puerta, y en esa puerta entré acá. Entonces, esa es como una experiencia que no es de pacientes, es una experiencia que nos ha generado como una gran confianza con respecto a la misericordia, ¿cierto? Y a la posibilidad de tener más tiempo a un ser querido, en este caso, pues, a mi mamá. De resto, no hay como esa sensación como de la luz al final del túnel, no la alcanzan a relatar. Generalmente cuando uno está muriéndose realmente está muy, muy, muy malito, ¿sí? O sea, respirar es muy difícil, y quienes sí sienten como ese proceso son las familias, ¿sí? Y entonces como que ya paró, no, sí, volvió a respirar. Ya paró, no, volvió a respirar, ¿cierto? Porque es como una pulsión de vida, una inercia
de vivir durante años o décadas, y de pronto ese cuerpo va parando, ¿cierto? Va parando, va parando, va parando, va parando hasta que se detiene por completo. Entonces van parando cosas, por eso medir los signos vitales con esa rigurosidad de cada tantos minutos o cada hora, en ese momento pues cambian de una manera muy, muy importante. Entonces siempre en lo que nos centramos es más en el alivio de los síntomas que en estar midiendo los signos vitales. Entonces sí es más difícil para las familias como esas pausas que se van haciendo, sobre todo con la respiración. Y en general el momento de la muerte es casi imperceptible, es algo sumamente suavecito, o sea, como que de pronto estaba y uno se da cuenta, ya no está, o sea, ya no respira, ya no late el corazón, ya ocurrió. La mayoría de gente se puede dar cuenta de una manera muy, muy, muy sutil, muy tranquila, sin bombos ni platillos, sin luces de neón, sin unos avisos, ni unas cosas aparatosas, sino algo muy, muy tranquilo. Lili, y sácame de una duda. Yo tengo la percepción de que las personas cuando ya dan su suspiro, lo hacen es, o sea, puede que estén todas las personas ahí cerca, pero en el momento que salen, ahí es cuando se llega a ese momento de, o sea, como que, Sí, no sé, mira, no sé qué pasará por la mente, pero eso, yo, eso es yo le como lo que digo, veo yo. exacto, y así es, Diana, porque yo le pido a las familias que no estén ahí alrededor de la persona 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Sí? El lecho del enfermo no es un lecho de visita, ¿sí? Ese es un lugar para acompañar, para cuidar, para entrar a despedirse, para hacer los cierres, pero no es un lugar multitudinario, es un lugar tranquilo, es un lugar en donde lo ideal es que uno ponga pues como un ambiente sereno, un ambiente amable, un ambiente acogedor y de acuerdo a lo que le guste a cada persona. Entonces, algo en lo que soy enfática con las familias es, miren, nadie 24 horas del día, 7 días a la semana en la casa. Por lo menos 1 hora diaria salen. Y hay muchas mamás que están todos los hijos en la casa, todos los nietos, los hermanos, esos, casas que parecen también un lugar de mucha acogida, porque pues han sido personas muy queridas y con familias muy grandes. Y entonces, en algún momento salieron a desayunar. La mamá estaba tranquila, todo estaba bien, se queda la enfermera un momento, sale la enfermera un momentico a traer un medicamento, a llevar un pañal, lo que sea, y cuando llega ha ocurrido. Es muy difícil morirse delante de los hijos. Eso no es fácil. Hay casos en que se logra, en que es la foto perfecta, en donde están todos ahí alrededor, en donde están contando cosas bonitas y tranquilas, en donde algunos están incluso cantando una canción, están rezando. Sí, hay muchas cosas bellas que se pueden hacer y a veces ocurre ahí. Hay casos en los que hay una hija que abraza por detrás a su mamá y tiene la cabecita recostada en ella como para que sienta que está en un regazo seguro. Y eso es pues muy idílico, muy lindo, pero no siempre se da. Y hay muchos casos en los que justo cuando todos salieron, entonces como que ahí ocurre, como que la persona está alerta, sostenida, todo de que ahí están, de que están pendientes, de que están conmigo, y cuando no hay nadie, como que pueden decir, ok, ya puedo ir en este momento. No se debe como busca la luz, como tienes que dejarte ir, ya puedes descansar, no, eso es,
algo que uno no puede controlar y que le digan que haga algo que uno no puede controlar es muy frustrante y muy angustiante. Entonces, más bien, en lugar de decir tantas cosas, de tantas voces que suenan por tantas partes, como estar ahí muy, muy receptivo, ¿no? O sea, aquí estoy para ti, aquí estoy acompañándote. Dime si hay algo en que puedo hacer algo por ti, no ya al final, pero sí antes, y de dedicarse a buscar personas que tengan experiencia, que tengan conocimiento, que tengan bondad también, ¿no? Porque pues también puede haber personas con experiencia y conocimiento, pero que tienen un gran interés económico en lucrarse. Y pues eso es un poco difícil también porque son momentos en los que las familias estarían dispuestas a dar muchas cosas con tal de obtener como un algo a lo que aferrarse, ¿no? ¿Cuántas personas a las que has tú asistido, que son cientos de personas? Toda esta experiencia, ¿cómo ha influido en esa visión que tú tienes de la vida y de la muerte? Ay, pues mira, em, yo les conté que yo había a los 21 años tenido una enfermedad muy grave, muy mortífera, y que me quedé pues como acá en la vida gracias a la quimioterapia, a la cirugía, al amor de la familia, a las oraciones de muchas personas. Y una de las formas a través de las cuales yo siento que he podido como agradecer y servir es a través del cuidado y del acompañamiento de las personas gravemente enfermas. En algún momento yo pensaba, yo necesito saber cómo aliviarme cuando aliviarme no es curarme, ¿no? No es sanarme, sino hacer que los síntomas sean menos graves cuando me toque a mí, porque qué tal que yo me vaya a morir, entonces yo tengo que saber cómo es eso. Em, y, y sin lugar a dudas, em, esa experiencia de enfermar y de acercarme al final de mi propia vida hizo un cambio muy importante sobre la forma como yo vivo en el día a día. Vivo más en el ahora que en el futuro. Hubo muchos años en donde yo no tenía perspectiva de futuro. Ahora me siento muy feliz con mis arruguitas, muy feliz con mis canas, muy feliz con que ya no soy una jovencita. Imagínense hace 30 años cuando yo llegaba a ver a una familia, eso me decían, no, pero esta doctora sí sabrá algo porque pues tan jovencita. Yo empecé a estudiar medicina a los 16 años, entonces pues cuando empecé a ver pacientes tenía 21, era muy, muy chiquita, 23, cuando ya terminé mi rural. Entonces, ahí lo que les mencionaba del encuadre terapéutico, ¿cierto? De un tiempo, un dinero en retribución, un objetivo muy claro y unas acciones definidas para poder lograr ese objetivo que sean terapéuticas, hace que cada situación se quede allí. Eso no quiere decir que yo esté solita. Entonces, al principio estaba con un equipo de psicólogas que hacían el apoyo en duelo, y desde hace 17 años estoy en un proceso psicoanalítico, entonces mi psicoanalista también es un apoyo ante casos que pueden llegar a ser, por ejemplo, que me recuerdan que puedo ser yo, ¿cierto? Entonces, una mujer que llevaba 25 años de sobrevida de un osteosarcoma y ya estaba en fase terminal, pues son cosas que vuelven y remueven allí la posibilidad de que ay, a mí también me podría llegar a pasar. Entonces, sí, me he quedado muy, muy sola, eh, como no de pareja, porque yo decía, pero ¿cómo es posible que yo vaya a llegar a la casa y entonces yo le vaya a contar al marido, o que llamen a las 2 de la mañana, o que me toque salir a las 4 a atender personas?
yo decía, eso no se lo puedo hacer a una pareja, eso no es amable, ¿no? O sea, eso no está bien. Entonces, sí se convierte en un estilo de vida diferente, ¿no? Em, Poder tener un empleo para que la provisión de las necesidades básicas no dependa de que si hay o no pacientes, o eso también creo que me ha ayudado mucho para no deshumanizarme en el sentido de no ser benévola como con los pacientes y con las familias. Esos han sido como los impactos, mucha más espiritualidad. Yo oro mucho por mis pacientes, por las familias, ¿cierto? Porque sé que el dueño de la vida, pues, es uno, y en esa medida, pues, él es el que puede o no mantener o ya llevarse al ser querido por muchas otras personas. Hablando de todo que conlleva esa experiencia y esos días, hay un lenguaje, ¿no?, que tú puedes identificar común a estos momentos. Sí, o sea, generalmente cuando la gente va a hablar de la muerte dice, ay, toquemos madera, ¿no? De eso no hablemos, ¿cierto? Entonces, no digamos cuando te vayas a morir o si tú te vas a morir. Y hay personas que no toleran, no, se están muriendo y saben que se van a morir, pero no toleran hablar ni de la muerte, ni del morir, ni nada, que no les nombren eso, porque eso es algo como prohibido. Entonces, en la realidad como actual de lo que tenemos en el lenguaje del final de la vida, entonces como que se matizan muchas palabras, ¿no? Y en lugar de decir que va a morir, ¿sí? No de pronto delante de la persona o de pronto también delante de la persona, se va a ir, ¿no? Se va como, va a transitar, va a trascender. Va a desencarnar. Va a desencarnar, ¿sí? Entonces, como que no mencionar las palabras morir y muerte, porque entonces eso es como muy duro. Una cosa que es bien importante es que no todas las personas necesitan, pues, como que les estén mostrando la realidad todo el tiempo, ¿sí? O sea, uno ya sabe en qué está y para dónde va, pues no le tienen que estar diciendo, pero tú tienes claro que te vas a morir, ¿no? No, eso no es necesario, ¿cierto? Pero sí hay como unas expresiones, por ejemplo, que son muy de apropiarse del otro, ¿no? Entonces, se me va a morir mi papá, se me va a morir mi esposa, es mía, no es que esa persona ya está llegando al final de su vida, sino es a mí a quien se le va a morir a esa persona. O es que si se muere es mi responsabilidad, o sea, yo no puedo permitir que se muera. Y eso le pasa mucho al personal de enfermería, ¿no? Entonces, usted no puede dejar que esa persona vaya a entrar en paro ni nada, entonces le hacen cosas para que pueda sostenerse y le hacen reanimaciones y demás, porque no se ha hablado claramente con ese personal de mire, estamos esperando este momento, si se llega a dar estando usted en el turno, por favor no le vaya a hacer medidas de reanimación, si llega a tener él algún síntoma, ella algún síntoma, pues hay que atender las recomendaciones que se nos han dado. Tratar de echarle la culpa al otro, ¿no? Si le hubieran hecho el diagnóstico al tiempo, entonces no tendría este mal pronóstico, ¿cierto? Son unos lenguajes que no hacen bien. Hay unos que son muy duros ya no le hagamos más, igual se va a morir, pues entonces ya para qué más.
pues sí se necesitan más cosas, probablemente ya no quimio, radio, cirugías, unidad de cuidado intensivo ni urgencias, pero sí necesita medicamentos para el dolor, sí necesita que le hagan cuidados de su piel, que le humedezcan las mucosas, que puedan estar acompañados, que pueda estar limpio, que pueda estar seco, ¿cierto? O sea, hay cosas que se necesitan independientemente de que haya muchos o pocos recursos. Yo he tenido personas que tenían como un juego de sábanas y pues cuando tocaba lavar el juego de sábanas, eso rápido lo lavaban y lo extendían y otra vez le ponían sus sabanitas limpiecitas y sequitas. Y en eso puede haber solidaridad de los vecinos, solidaridad en la iglesia, solidaridad de personas conocidas que pueden llegar a apoyar cosas concretas, ¿no? A veces la gente dice, ay, es que quiero ir a hacer visita a tal persona que está enferma, que está muriendo, pero en lugar de ser un apoyo o una ayuda, entonces son una carga. Y en lugar de decir, bueno, muestra en qué te puedo ayudar, necesitas que te ayude a hacer la compra, necesitas que vaya a hacer alguna vuelta en la EPS y hacer una cola de 3 horas para que tú no hagas la cola, ¿cierto? O sea, ¿en qué puedo ayudar? No, llegan y se sientan y esperan que les sirvan té con colaciones o con chocolate con arepa, no sé, o sea, lo que cada casa acostumbra y esas no son, o entonces les llevan cosas que la persona no puede comer y pues que termina siendo como frustrante también tanto para el paciente como para su familia. Sobre este tema hay mucha tela para cortar y hablando de cortar me están diciendo que ya hay que darle la pronta terminación a nuestro episodio de hoy. No sin antes darte las gracias, Lili, por tanta información que nos estás dando, que es muy, 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 muy importante para todos aquellos que lleguemos en un momento dado a enfrentar un tipo de situación como la que nos estás comentando y sobre la cual tienes tanta experiencia, Lili. Muchas gracias. Diana, muchas gracias a ti, muchas gracias a Urdimbre Radio y pues a todas las personas que están allí escuchando. Quedo muy atenta, un abrazo desde la distancia, gracias por su paciencia, por su escucha. Y para concluir, reflexionar sobre la muerte no solo nos invita a cuestionar nuestra vida, sino también cómo queremos afrontar ese inevitable momento que al final es una oportunidad para dejar un legado de respeto, de amor, de compasión. Gracias por compartir este espacio y nos vemos en una próxima conexión espiritual.